Bueno, pues para nosotros la Directiva Marco de Agua supuso una normativa innovadora allá por el año 2000 que introdujo pues elementos nuevos a la hora de gestionar el agua, porque establecía como objetivo final la consecución del buen estado ecológico, ya no solo de las masas de agua superficiales, sino también hablaba de las subterráneas y de las costeras. ¿Qué es lo que ocurrió? Que esta normativa, que establecía un calendario donde fijaba un primer horizonte en el año 2015 para conseguir el buen estado ecológico, ha tenido pues una desigual transposición al ordenamiento jurídico español. De hecho, en 2012 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues sancionó a España precisamente por no haber adaptado la planificación hidrológica al calendario establecido. De hecho, el primer plan, después del año 1998, el primer plan ya se hizo con varios años de retraso, y dio la casualidad que fue justo a aprobarse y a la semana siguiente empezó a revisarse el primer plan para dar lugar al plan que tenemos actualmente vigente, que está aprobado y publicado desde enero del año 2016. Y son precisamente esas cuestiones que establecía la Directiva Marco de Agua y lo que pues, muchos Estados miembros hablaban de la peculiar idiosincrasia de la gestión, que hablaban de que había que tener en cuenta las circunstancias especiales que se daban en un clima mediterráneo, que no podían compararse con otros cursos de agua, otras masas de agua a nivel europeo. Eso, aparte de la escasa financiación para cumplir los objetivos ambientales en las medidas que estaban establecidas en el plan, pues ha sido un poco frustrante. Entonces, creemos que esa herramienta era fundamental. Sin embargo, aquí en España, pues cuando se transpuso la directiva al ordenamiento jurídico, se puso al mismo nivel tanto la consecución de los objetivos ambientales como la satisfacción de las demandas. Y eso fue el gran hándicap, porque la presión que ejerce el sector agrario, que es el mayor consumidor de agua en el Guadalquivir, estamos hablando del 87%. Eso supone pues que ejerce una presión enorme sobre el recurso, que condiciona en muchos casos las decisiones a la hora de tomar. Muchas de esas decisiones no se toman ni en los órganos de decisión que existen reglamentarios, ni siquiera en los procesos de participación pública, sino que se deciden en reuniones de despacho con los lobbies que representan los grandes regantes, los grandes aguatenientes, que son los que luego al final acaban imponiendo que muchas de las medidas vayan encaminadas a satisfacer la demanda, dejando en un segundo plano el cumplimiento de los objetivos. Cuando ha habido revisiones de la planificación hidrológica, las recomendaciones que ha hecho la Comisión Europea al Reino de España incidían en que no se estaban cumpliendo una serie de requisitos que estaban previstos en la planificación y que tampoco se estaba haciendo flexible a la hora de intentar cumplir los fines con los que nació. Ahora estamos precisamente a punto de que se publiquen los planes últimos del tercer ciclo, que ya establecen como último horizonte temporal el año 2027. Pero sin embargo seguimos viendo cómo se incluyen muchas obras de infraestructura de regulación en todo el estado. La cuenca del Ebro se incluyen nuevas infraestructuras de regulación, el Guadalquivir el estudio de algunas y otras con el objetivo de laminar avenidas, sustituir recursos, siempre con el objetivo final de intentar mantener el consumo de agua sin aumentarlo. Por ejemplo, en el Guadalquivir, desde los primeros planes que hablaban de 500 y algo mil hectáreas en regadío, estamos hablando ya con cifras oficiales del último borrador del proyecto de plan hidrológico de cerca de 900.000 hectáreas, gran parte de ellas ocupada por un cultivo que es el olivar, que además ha sufrido una transformación muy grande en las últimas décadas. Como un cultivo tradicionalmente de secano ha acabado siendo un cultivo con una alta rentabilidad, poniéndolo en regadío. Y ahora pues se está dando, a nuestro parecer, una burbuja incentivando los cambios de cultivo, donde se está dando entrada a fondos de inversión, a gran capital, donde están apostando por cultivos en régimen de intensividad y superintensividad, que eso está a nuestro juicio. Además, hemos criticado a la administración hidráulica porque creemos que eso estaba, el cambio de cultivo no estaba ahorrando agua, sino que en realidad la posibilidad que le da el plan hidrológico de poder utilizar hasta el 45% del agua que se ahorra en aumentar la superficie regable,
pues está haciendo que haya menos agua retorno, que le esté generando a un futuro una frustración al propio agricultor, porque al hacer un cambio de cultivo, cuando llegan épocas donde hay menor precipitación y se intensifica el régimen de temperatura, como lo estamos viendo, y las consecuencias del cambio climático que predice el propio PAN, que habla de descensos dependiendo de la serie larga y corta, entre un 9 y un 17% del recurso de aquí al año 2039 en el escenario más desfavorable, pues lo que la directiva y los planes, pues lo que tendrían que hacer es intentar ser más flexibles, intentar pues adaptarse a los cambios futuros que nos esperan, ya no solo adaptarse al cambio climático y a las consecuencias que eso va a tener por el recurso, como decía, sino también a los cambios sociales, económicos e incluso políticos, porque estamos viendo que dependiendo del color político, pues se ha gestionado muchas veces, no teniendo en cuenta los ciclos de planificación, sino en ocasiones teniendo en cuenta pues los cambios políticos que venían para contentar determinados sectores y no desmovilizar determinados electorados de cara a una posible reelección o continuidad en el poder. Nosotros, bueno, Ecologista Nación ha sido la única organización social y ambiental que ha presentado alegaciones a todos los borradores de proyectos de planes hidrológicos, no solo de las cuencas intercomunitarias, sino de las cuencas intracomunitarias. Eso ha supuesto un enorme esfuerzo, no solo de tener a gente disponible para mirar documentos, además con un volumen de páginas enorme, con un cierto lenguaje no accesible para el gran público, de mirarse una serie de documentos e intentar conseguir los mejores planes posibles desde nuestro punto de vista. En general, digamos que la planificación en España, adaptada a la Directiva Marco de Agua, ha sido deficiente. No hay grandes diferencias entre territorios. En Andalucía se dan las mismas casuísticas que ha ocurrido en otras demarcaciones geográficas, y es que el cumplimiento de caudales ecológicos, todos los componentes no están descritos, la consecución del buen estado de todas las masas de agua tampoco, el porcentaje de las medidas ejecutadas es escaso. Eso ha supuesto pues que las masas de agua no alcancen los objetivos ambientales que estaban previstos, por lo cual haya prórroga, retraso para más allá del año 2015, se establecían para el año 2022 y ahora incluso hasta el horizonte 2027. Eso, pues, a nuestro juicio, pues, va a ser seguramente motivo de incoación de expedientes sancionadores en el futuro por la Comisión Europea, porque si hasta ahora la experiencia nos dice que no ha sido una correcta implementación, dudamos que ahora, pues, en los tiempos que estamos, además, en muchos casos se ha achacado, sobre todo cuando estalló la crisis del 2007-2008, también se achacó a que muchas medidas no se habían puesto en marcha porque estaba condicionado los organismos de cuenca y las administraciones hidráulicas, en este caso andaluza, pues estaban influenciadas por la deriva económica de ese momento, y entonces habían tenido que pues, priorizar determinadas inversiones. Eso, por ejemplo, lo hemos visto en el tema del saneamiento y depuración. España tiene abierto 5 procedimientos de infracción contra España por incorrecta implementación de la Directiva de Aguas Residuales. Resulta que pues la última multa en 2018 de 60 millones de euros, pues se acumulaban por cada 6 meses, que se incrementaba en 10 millones de euros por cada 6 meses que no estuviera completado el saneamiento de depuración. Y principalmente de las 9 que señalaba la Comisión Europea, 7 aglomeraciones urbanas se situaban en el litoral, fundamentalmente en el litoral andaluz, y estaban en Andalucía. Eso ha sido un problema que, a pesar del impulso que se le ha dado y que en el plan último recoge la mayor inversión del
del plan del Guadalquivir, pues seguimos pensando que eso, no apostar por atajar la contaminación difusa, un problema que también va creciendo, como así se ha visto en el proyecto de plan hidrológico, y hay muchas deficiencias comunes en otros planes que vemos que no se ha hecho una correcta implementación de la Directiva Marco de Agua. Bueno, el problema que tiene un ente como el estuario, que es dominio público marítimo terrestre, que la administración responsable debe ser la administración autonómica, pues se ha desentendido y ha cargado pues prácticamente la mayor parte de responsabilidad a la Administración Hidráulica Central a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Aparte, pues es un problema que nosotros hemos denunciado reiteradamente en los consejos del agua, y es la ausencia de gobernanza, donde haya un órgano que coordinara las distintas políticas que incidían en el estuario, las distintas actuaciones que había que ejecutar para pues llegar a la consecución de la mejora con las deficiencias que se detectaron en su momento. Y es algo pues que lo hemos notado, una ausencia total de gobernanza, además muchas veces influenciada por los cambios políticos que ha habido en los distintos gobiernos, tanto el estatal como el autonómico, aunque el autonómico hasta hace relativamente 3 años pues ha sido un único color, pero eso ha influenciado a nuestro juicio mucho a la hora de la toma de decisiones. En cuanto a la gestión coordinada en el estuario, eso es un tema que no solo es una cuestión que debería estar aplicándose ya, sino que es una de las recomendaciones que salieron del propio Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, que ante los problemas evidentes que tiene el estuario de conservación, pues la primera recomendación era que había que poner orden, ¿no? Orden en cuanto a que se necesitaba ese espacio de coordinación entre las administraciones, en las que cada una estaba funcionando según intereses sectoriales, y no había ese interés de coordinación que hasta ahora, eso estamos hablando de hace casi 10 años, tampoco se ha implementado. Es decir, que seguimos en la misma situación en la que cada administración está haciendo del estuario lo que le interesa sin esta actuación coordinada, ¿no? Y yo creo que además es un tema interesado. Las recomendaciones que iban vinculadas a esa demanda de coordinación haría que buena parte de los intereses que se están moviendo en el estuario no serían posibles. Habría que dejar de hacer muchas cosas que se están haciendo, y que no se están haciendo desde hace poco, se están haciendo desde hace casi 100 años. Entonces ahí tenemos actores decisivos, ¿no?, que son el puerto, con su modelación radical del río en todo el dominio público marítimo terrestre. Tenemos el sector arrocero, ¿no?, que ha completado esa dominación sobre el estuario, no solo ya en lo que significa los volúmenes de agua que se manejan en toda la cuenca para que el arrozal de Doñana sea viable, sino también en la propia transformación de todo ese territorio, ¿no?, desde los años 20 del siglo pasado. Y con otros sectores con poca capacidad de hacerse notar, como podrían ser los sectores pesqueros, ¿no?, que en estos casos son los sectores que entendemos nosotros que son sectores económicos que aparecen como los perdedores de esta historia, ¿no? Entonces, el que todos esos sectores estuvieran representados por una administración que hiciera de árbitro y que escuchara también pues los informes, ¿no?, porque ahí tenemos, después hablaremos de ello, ¿no?, un gran trabajo que se ha hecho, ¿no?, por primera vez, ¿no?, de poner sobre la mesa todos los aspectos que están relacionados con la salud económica y ambiental de ese espacio tan importante para Andalucía como el estuario del Guadalquivir. Pues no hemos sido capaces de implementar lo más mínimo
debido a que, bueno, hemos seguido como si eso se ha metido en un cajón y ahí está, ¿no? Con otras historias que con el actor fundamental del puerto están derivando en algo que al puerto le parece que es lo que hay que hacer, pero que no se ajusta para nada con el conocimiento científico que tenemos a raíz del informe de los SADAS. En el principal órgano de participación del Guadalquivir, que es el Consejo del Agua, de la demarcación, no están representados todos los agentes que están implicados en la gestión del estuario y del río en su conjunto. Hay asociaciones que quedan fuera, usos que, por ejemplo, los usos recreativos no están ni siquiera representados, la universidad tampoco está representada, entonces es un déficit de participación que nosotros creemos totalmente necesario que se incorporen a la toma de decisiones y a la información que ellos poseen desde el punto de vista científico o desde el punto de vista del uso que ellos están realizando dentro de lo que es el río, pues una experiencia que debe de también contemplarse en los órganos de participación y como tal deberían de incorporarse a los mismos con voz y con voto. Yo creo que toda la normativa que se ha desarrollado para la supuesta protección de un espacio natural como Doñana, ¿no? que tiene calculables valores y reconocidos valores internacionales y demás, pues un ejemplo de cómo el papel no aporta soluciones, ¿no? Si después no hay voluntad política en hacerlo cumplir, ¿no? Y en Doñana pues se ha estado desde prácticamente el informe de la comisión de expertos del 92, donde ya todos los problemas que hoy sufrimos ya eran evidentes, ¿no? Y donde se determinaron una serie de actuaciones que eran las que podrían asegurar o hacer posible la compatibilización de la conservación del espacio con un desarrollo razonable, ¿no? del entorno, ¿no? De las poblaciones del entorno. Eso se ha ido incumpliendo sistemáticamente. Y en el caso del agua, pues quizás sea donde más evidente ha sido, ¿no? Y también en la transformación territorial, porque las hectáreas que se han transformado desde los años 80 para su puesta en cultivo también van pareja a la intensificación del cultivo, ¿no? De un cultivo de secano o de uso ganadero a un cultivo intensivo basado en el regadío. Y eso son cifras muy básicas, ¿no? Que nos ponen en evidencia de qué estamos hablando, ¿no? El propio informe de la comisión de expertos del 92 hablaba de que no deberíamos superar una extracción de 50 hectómetros cúbicos en todo el acuífero al monte de Marisma, ¿no? Como se conocía entonces, ¿no? Que era el que abastecía tanto a poblaciones como a los regadíos de la zona, y estamos en 120, prácticamente, bueno, más que duplicado ese uso, ¿no? Ese consumo. Y eso pues nos trae las consecuencias en las que estamos viendo, ¿no? Una merma en los aportes de recursos hídricos, los subterráneos, que son fundamentales, porque no se trata de que Doñana la llene en las aportaciones al acuífero, sino entender, ¿no? que estamos hablando de ecosistemas muy sensibles, que los aportes subterráneos que derivan por la vera se producen en los momentos críticos de cría de la avifauna, y que descensos de metros que la planificación en otros espacios pueden contemplar como insignificantes, aquí son determinantes, ¿no? Y entonces eso quizá pues lo que no hemos sabido entender, y que nos ha llevado pues a la situación de crítica en la que se encuentran los ecosistemas vinculados al manejo del agua, ¿no? Con los temas
de recuperación está muy vinculado a grandes desastres. Es decir, el Doñana 2005 o la creación del Corredor Verde no tendrían sentido porque nadie se lo hubiese planteado si no ocurre la gran catástrofe de la rotura de la presa de Arnalcoya, ¿no? Entonces, bueno, tienen que pasar este tipo de cosas que ya venían siendo denunciadas por el movimiento ecologista desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ya en el 96 demandábamos tanto en el puente del Guadiamar en Arnalcázar la recuperación de la cuenca del Guadiamar como corredor ecológico, lo que después derivó tristemente con catástrofe mediante en lo que es el corredor verde actual. Y en el 96 también estábamos en la puerta del Ayuntamiento de Arnalcoya diciendo que ahí había un peligro real de rotura, ¿no?, de esa balsa minera, y que las consecuencias iban a ser dramáticas, como tristemente, bueno, pues ocurrieron, ¿no? A partir de ahí hay dos reacciones de la Administración Central y de la Administración Autonómica. Una genera el Corredor Verde y otra el 2005. El 2005 fue una apuesta importante de regeneración hídrica debido a que, bueno, que se constataba que Doñana se había mermado en su aporte principalmente superficiales, ¿no? El 2005 es una actuación que lo que intenta recuperar son aportes superficiales de agua, pero nos encontramos con que, bueno, ahí empiezan también los problemas de enfrentarse a los grandes propietarios que se habían conformado en la zona principalmente de la marisma sevillana, ¿no?, en los hatos de la marisma de Arnalcázar y en las zonas vinculadas a las explotaciones del brazo de la Torre, y dos transformaciones fundamentales que son la recuperación del caño Guadiamar y la funcionalidad del caño del brazo de la Torre se dejan sin hacer, ¿no?, sin atender. Entonces nosotros venimos demandando que esas son actuaciones fundamentales, que sin esas no se van a poder conseguir los objetivos, que además tienen una doble función. No es solo mejorar los aportes de aguas superficiales, sino también atajar mediante una actuación ambiciosa cientos de hectáreas que ahora mismo son regadíos, y muchas de ellas de arroz con aguas del acuífero, que es una barbaridad manifiesta. Intentar que con una actuación ambiciosa podíamos haber recuperado tanto los aportes superficiales que venían siendo necesarios, como eliminando hectáreas de regadío de arrozal con agua subterránea que también hubiesen aliviado la presión al acuífero. Eso no se ha hecho. Ahora parece que el plan hidrológico, o por lo menos las nuevas propuestas, van por ahí, van a intentar recuperar esas dos actuaciones. Esperemos que sean, como decimos, con la ambición que necesitan. Pero nosotros lo que vemos es que la recuperación de aguas pasa por más infraestructura, ¿no? Y ahora mismo, en vez de esto, son simplemente propuestas, mientras que lo que sí aparece como una iniciativa firme es el recrecimiento de la presa del Agrio, ¿no?, la presa del embalse que tenía la mina en Arnalcoya, con un recrecimiento para duplicar su capacidad, y supuestamente con esas aguas, en vez de cuestionar los modelos de transformación que han venido ocurriendo y que han supuesto por el desastre en el que estamos, garantizarles las aguas, ahora, sustituyendo las aguas subterráneas por superficiales, y ahí incorporaría, y que después Antonio lo desarrolle, quién paga esto, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que no se ha hablado hasta ahora del tema de uno de los temas clave de la Directiva Marco del Agua es la recuperación de costes, ¿no? Aquí siempre paga lo público y se beneficia lo privado. Pues es una cuestión fundamental que en todos estos proyectos se pueden poner sobre la mesa, serían legítimos, pero ¿quién lo paga, no? Entonces, porque aquí yo pido, como agente privado económico, y
el sector público, lo público me lo hace y yo me beneficio, eso no puede ser, ¿no? Generando además un efecto de impactos ambientales brutales, ¿no? Entonces, aquí tendría mucho que decir, ¿no? Ese elemento de recuperación de costes para que todos estos macroproyectos de modernización en el sector del arrozal, de incorporación de aguas superficiales por aguas subterráneas, alguien los tendrá que pagar, no tiene que ser, ¿no?, el erario público el que los pague. Y si se hicieran esas cuentas ya veríamos que no habría nadie que los pagara, por lo tanto no se haría. De hecho, el plan habla de que en realidad se están recuperando los costes en un 70 y tantos %, cuando eso ciertamente, cuando se desglosan, en realidad no ha llegado ni al 50% de recuperación de costes, sobre todo los costes ambientales. Y es porque en muchas ocasiones la administración no tiene un destinatario claro de quién es el que debe de pagar el coste de tal infraestructura, de tal actuación, y entonces al final se acaba, digamos, recayendo en el total de la cuenca. Lo pagaríamos todos los ciudadanos por determinados tipos de actuaciones que tienen claramente un destino o un usuario final que es el que se va a beneficiar. Y eso, pues, para la administración autonómica, para la administración hidráulica, en muchas ocasiones acaba hablando de que tienen que cambiarse las leyes, tienen que cambiar normativas, porque se trata de impuestos que tendrían que aprobarse de carácter estatal. Entonces es difícil en estos momentos, según la propia opinión de la hidrográfica del Guadalquivir. En relación a lo que hablaba Juan del Guadalquivir y lo que ha significado la planificación hidrológica de los 2 primeros ciclos y el tercero que está a punto de respecto a Doñana, la propia administración hidráulica ha sido incapaz, creemos, de dar una solución definitiva a los problemas que hay en el espacio natural de Doñana. Por ejemplo, algo que nosotros fuimos muy críticos fue cuando en el segundo ciclo de planificación la masa de agua subterránea, que era la 0551 al Monte Marisma, se subdividió en 5 masas de agua subterránea, con lo que entendíamos que parece que se estaba troceando con la intención de que aquellas zonas con más conflictividad tuvieran o estuvieran en buen estado global. Actualmente hay 3 de las 5 masas que están en mal estado. Había una serie de actuaciones que por la presión que ejercen pues no se han podido realizar, y en este tercer ciclo la propia administración hidráulica reconoce que es imposible por los problemas económicos que generaría, pero fundamentalmente problemas sociales que generaría el revertir la situación que se ha creado con el aumento de la expansión del terreno cultivable, utilizando en muchas ocasiones agua de forma ilegal, de forma subterránea. Entonces, para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en este tercer ciclo, las propuestas que realiza parten todas de su idea, y no ha admitido en ningún caso que se hagan propuestas alternativas, sino que cualquier solución tiene que partir de su propuesta inicial. Y en esto entra en juego, por ejemplo, lo que hablaba Juan, el recrecimiento de la presa del Agrio es una actuación que se incluye en el plan para recrecerla hasta 40 o 50 hectómetros cúbicos, garantizando una serie de hectómetros cúbicos para sustituir únicamente agua subterránea que se está utilizando, además en una zona que nosotros entendemos que hay sentencias de los tribunales firmes donde dicen que estaban usando agua ilegal, en la zona de los Hatos, esa zona norte. Además, el río Guadiamar, que es el principal aporte a la marisma al entorno de Doñana, está cegado por esas transformaciones de cultivo que se hicieron hace ya muchos años en esa zona. Ahora, al parecer, la propia Confederación Hidrográfica, aunque inicialmente no estaba en el borrador del proyecto, sí está en el que se sometió a información en el Consejo del Agua de la demarcación, apuesta por esas 2 actuaciones: el volver a conectar el caño Guadiamar y el brazo de la torre. Esperemos que definitivamente aparezcan esas medidas con su presupuesto para poder ejecutar, pero ya digo, la hidrográfica del Guadalquivir admite que no podrá llegar nunca a la situación que había anteriormente, como mucho podría llegar al año 2000, porque se ha creado un problema social con tantísimos cultivos y tanta gente dependiendo económicamente, que sería un enorme problema
Nosotros, por ejemplo, ese proyecto de recrecimiento del agrio, pues no entendemos que a gente que han sido incumplidoras de la normativa y están sancionados, se le premie con sustituir ahora su agua subterránea de forma ilegal por una actuación que además se va a ejecutar con dinero público. No entenderemos nunca que se utilice dinero público para beneficiar a gente que ha estado cogiendo agua de forma ilegal durante mucho tiempo. Esa es una de las actuaciones que dentro del espacio natural de Doñana además se han acogido a la excepción del artículo 4.7 y también lo establecido en el artículo 39 del Reglamento de Planificación Hidrológica, declarando la actuación de interés público superior. Y eso ha ocurrido porque en el anterior ciclo, el ciclo que ahora mismo está todavía vigente y que se aprobó en 2016, se incluyó una actuación como fue el dragado de profundización a propuesta del puerto de la Autoridad Portuaria de Sevilla, y que una denuncia de BBF en los tribunales lo tumbó definitivamente porque no era una medida de las que la Directiva Marco de Agua establece, porque además no estaban suficientemente justificadas tal y como establece el artículo 4.7. Entonces ahora se ha declarado el interés público superior, lo ha declarado la Administración Autonómica, lo que ha hecho pues la Administración Hidráulica, en este caso la Hidrográfica de Guadalquivir, es incluir la actuación como tal en el plan. Nosotros, de hecho, estamos en contra, no estamos de acuerdo que se recrezca un embalse que todavía tenía incluso posibilidad de que tuviera aguas ácidas, para que eso se utilice porque además eso produce un efecto llamada, y así lo hemos visto y lo hemos comprobado en la respuesta a las alegaciones que se han presentado. Hemos visto como, por ejemplo, la empresa pública de aguas de Sevilla ha pedido una reserva de 10 hectómetros cúbicos en el futuro para posibles problemas de abastecimiento a la ciudad de Sevilla y su área metropolitana, pero es que también como comunidades de regantes o entidades regantes como Asaja ha pedido también unos 10 hectómetros de reserva de agua para poner en la zona de Alnarcaza miles de hectáreas en regadío, como ya ocurrió también hace unos años, pues que solicitaron ahí la implantación de olivar, en este caso en régimen de intensividad. Por lo que comentaba antes, algo que hemos criticado y que aparece en el plan es el incentivo al cambio de cultivo. La hidrográfica siempre dice que ellos no tienen competencia en agricultura, que si la gente cambia a un determinado cultivo, sí, pero el hecho de que estén ellos incentivándolo, ya hemos comprobado, porque en los datos que tenemos del último reserva de 20 hectómetros cúbicos y ese cambio de cultivo han supuesto 40.000 nuevas hectáreas de regadío en el Guadalquivir, algo que es inviable, nos lleva sí o sí a un colapso hídrico, y aquí o se hace una transición hídrica justa teniendo en cuenta el régimen de precipitaciones que hay, el agua disponible, y adaptando los cultivos a ese régimen, o apostando también por cultivos más sociales, pues o se adapta, o ya no solo el espacio natural de Doñana, como estamos viendo, que no tiene agua ni siquiera, sino incluso las lagunas temporales, como así lo demuestran los informes de la estación biológica, de la comunidad científica, que están perdiendo agua. Incluso ya se están afectando sectores que de esas dos masas de agua subterránea que no estaban en mal estado, ya está empezando a haber descensos piezométricos que están llamando la atención de la comunidad científica y poniendo en alerta de que muy probablemente, y siguiendo la misma situación y sin tomar medidas, y además con un enfrentamiento claramente entre el gobierno autonómico andaluz y el gobierno central, donde hace poco ha decaído por el adelanto electoral, pero que había en marcha un cambio en el plan de la Corona para aumentar la superficie con derecho a riego en casi 1.500 hectáreas, pues eso son medidas que van en contra de las recomendaciones de la Unión Europea, del informe de los ABA, y eso pues nos va a llevar a sí o sí a seguir manteniendo expedientes sancionadores como el que el verano pasado pues el tribunal impuso a España por no haber
hecho lo suficientemente para atajar el problema del espacio más importante que hay en Europa. El tema de cómo se llega primero con todas las trabas posibles, porque bueno, a partir de, si no es por un consejo de participación, del consejo de participación del espacio natural, donde prácticamente el dragado de profundización llega como un acto ya consolidado, y ahí se exponen pues dudas, ¿no?, por colectivos ecologistas, por la estación biológica, por algún que otro, y se pide que no hay suficiente conocimiento sobre qué supondría ese dragado de profundización. Pues se consigue, ¿no?, el encargo de este informe al CSIC, a la Universidad de Granada, es decir, dos entidades solventes en cuanto al conocimiento del estuario que se podría aportar, y se desarrolla, entendemos que un gran trabajo, ¿no? Por primera vez, como decíamos antes, pues se estudia el estuario en todas sus dimensiones, ¿no? Y además eso es un trabajo que se aporta desde la comunidad científica hacia la administración, que es la que lo encarga, y en este caso hacia una administración, una entidad que no deja de ser administración, que es una autoridad portuaria, es decir, que es una entidad pública y que se debe supuestamente, ¿no?, al común de los ciudadanos, no solo a la defensa de los intereses directamente vinculados con su actividad. Se desarrolla el informe nos gusta porque contradice los intereses de estos sectores vinculados al puerto, porque simplemente constata que estamos en un estuario al borde del colapso ecológico, que supondría también la muerte y la desaparición de montones de actividades económicas, que no olvidemos que no solo son las cuestiones ambientales, son también las económicas, que están vinculadas a tener un estuario vivo, ¿no? Todos los caladeros del Golfo de Cádiz, que sabemos que el proceso de aleviнаje se produce en la zona final del estuario, ¿no? Todos los procesos incluso de mantenimiento de playas, ¿no?, los que están vinculados, todas las actividades económicas de turismo de Huelva y Cádiz como mínimo, ¿no? Y además se constatan cómo estamos padeciendo una regresión de playas que tiene que ver también con, bueno, pues con fenómenos de cambio climático, pero localmente, principalmente con actividades humanas, como pueden ser las actividades portuarias en Huelva y las actividades portuarias en Sevilla, ¿no? Todo eso que se evidencia, que se sacan unas recomendaciones, que se dice que para que el estuario siga vivo se necesita, pues, al menos ganar en los llanos mareales, trabajar con la reconexión de los brazos que desequilibraban el estuario, pensar qué funciones futuras pueden tener las presas de Cantillana y de Alcalá, si son necesarias, o parece, ¿no?, que la propuesta vamos a ver qué pasaría si las eliminamos, ¿no?, porque son las que están evitando un trasiego de sedimentos que puedan aportar después a las costas. Todo eso, pues claro, llega a una administración que dice, no, es que si hago, yo creo que lo veo así, si hago esto que me dice, cierro mi negocio. Y entonces entierra ese informe. Además, lo entierra de mala manera, porque ahí había una inversión pública que nos había costado un montón de miles de euros en simplemente seguir avanzando en el conocimiento, que son las balizas que se instalaron en ese informe, que a los año y medio estaban completamente destrozadas, ¿no? Entonces eso evidencia que había un interés claro, ¿no?, de decir, este proyecto, diga lo que diga y tenga los avales científicos que tiene este informe,
como nos interesa, lo aparcamos. Y ahora empezamos a hacer las cosas de otra forma, como me gustaría a mí que fueran. Así que hay una voluntad de una administración, que digo, insisto, que es pública, que es la administración portuaria, que es la que dice, bueno, ¿yo qué quiero escuchar? Y entonces plantea otra formulación, se inventa esto de trabajar con la naturaleza, pero sobre todo lo grave es que lo que hace es sectorizar, lo que ya el informe de Losada hacía de forma conjunta, lo sectoriza, generando vínculos con universidades, con institutos, que evidentemente si le ofrecen un proyecto, pues lo desarrollan lo mejor que pueden. Pero ese proyecto solo va a aportar una información muy parcial. El otro proyecto también. Entonces hay una sucesión de informes parciales que en definitiva, ¿no?, van aportando conocimientos sobre el estuario, pero no cuestionan la actuación fundamental de si el modelo que tenemos para mantener, que es la clave, ¿no?, un puerto marítimo a 80 kilómetros del mar, es viable o no a día de hoy. Cuando ha sido el que ha condicionado pues toda la actividad del estuario, la conformación de ese estuario durante los últimos 100 años, ¿no?, con recortes de hasta 40 kilómetros, ¿no?, eliminando meandros, ¿no?, haciendo cortas para facilitar, eliminando 2 brazos, ¿no?, que constituían la base, ¿no?, del ecosistema del Bajo Guadalquivir, que era pues la isla mayor y la isla menor. Eso se elimina por intereses portuarios, vinculado también después a intereses agrícolas que ocupan ese territorio. Y todo eso para mantener la hegemonía de un puerto como Sevilla, que quiere competir con puertos marítimos y mantener además ese modelo de competencia entre puertos, con puertos marítimos como el de Huelva, de Algeciras, de Cádiz. Eso en Málaga no tiene sentido ninguno. Desde nuestro punto de vista, una vez constatado que la propia presencia del puerto está condicionando de tal forma que ha llevado al borde del colapso, y si sigue así al colapso completo del estuario, pues tendríamos que revertir esa situación. Demasiado, que yo creo que, entiendo, no lo sé de primera mano, pero entiendo por presiones, incluso el informe de Losada en las conclusiones mantenía los dragados de mantenimiento, pero muy vinculado a ese seguimiento de evaluación continua, vinculado a todo el sistema de vigilancia que se había establecido en el estuario, que no se puede hacer porque ese sistema se dejó estropear, que se perdió prácticamente a los pocos meses de ser instalado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues nosotros lo tenemos muy claro, tenemos un puerto que es inviable, un puerto que con los dragados que se necesitan, no solo para ampliarse, sino para mantener su actividad actual, está provocando, que eso es lo que creo que es la clave del informe Losada, y que por ejemplo los informes que nos están llegando ahora nos vienen a contar milonga de que los problemas de turbidez vienen de sedimentos que están generándose en lo alto de la cuenca, que eso ya lo sabíamos, pero la clave creo que del informe Losada es que esos sedimentos que llegan al estuario se removilizan por precisamente el incremento de marea que supone el dragado. El dragado profundiza, el dragado hace que la fuerza de marea que se introduce desde la costa es mucho más elevada de lo que sería en unas condiciones de estuario renaturalizado, y eso hace que los sedimentos que están ahí, vengan de donde vengan, se resuspenden, independientemente de los niveles de aporte que tengamos de la cuenca, que evidentemente tiene problemas de erosión, pero no es la clave no es esa, la clave es que estamos resuspendiendo los sedimentos que no llegan. Eso provoca niveles de turbidez brutales que han hecho que prácticamente el río esté muerto desde los episodios ya más graves que se dieron en los años inicios del 2000, ¿no?, del 2008, que comentábamos con el tema de Beta La Palma, cómo afectaron a esas zonas de acuicultura. Y eso lo que evidencia es que el puerto de Sevilla se tendría que reconsiderar
una renaturalización, ahora sí, trabajando con la naturaleza, no para introducir pelícanos, sino para generar un ecosistema vivo y hacer simplemente lo que ya sabemos que hay que hacer: ampliación de llanos mareales, reconectar los brazos que cercenamos en su día para favorecer esa navegación sin sentido a día de hoy. Ahora establecer, pues quizás eso ya no lo vamos a decidir nosotros, otro modelo de puerto, o simplemente optamos por la opción ferroviaria para el tráfico de mercancías, o a lo mejor cabe en un puerto, en un estuario vivo de escaso calado, otros mecanismos de colaboración, no de competencia con los puertos que tenemos ahí. Y podríamos estar hablando que los cruceristas, en vez de en crucero, puedan venir en ferries de transferencia a Sevilla, si se quiere mantener ese modelo, o en gabarras que están muy extendidas en todo el tráfico fluvial que se da en Europa Central, y que podrían, en procesos también de colaboración en el tráfico de mercancías, llegar a Sevilla sin más problemas, y generando un estuario que fuera otro estuario vivo y con un puerto que sería un colaborador en esta situación, y no al revés, un peso que no sabemos cómo nos vamos a poder quitar de encima alguna vez, ¿no? El tercer plan, que está a punto de aprobarse, pretende pues revertir la situación de sobreexplotación que hay actualmente en la cuenca. Y es que el Guadalquivir, el mayor consumo, lo ocupa el regadío con un 87%, y eso supone una presión enorme sobre el recurso hídrico, y pues vincula el cumplimiento de objetivos y la realización del programa o el desarrollo del programa de medidas. Hasta ahora, y el propio plan actual, o el borrador del plan, reconoce una escasa implementación del plan del 2015 al 2021, y el actual pretende darle un vuelco y poner en el foco en la consecución de los objetivos ambientales como fin último, como así lo establecía la Directiva de Marco de Agua, y no centrado exclusivamente en la consecución de objetivos de satisfacción de la demanda. Sin embargo, nosotros hemos sido muy críticos en el borrador del plan. Finalmente, pues parece que debido a las presiones y quizás la situación política actual, con horizonte de elecciones cercanos, pues de esas primeras posiciones donde, por el mero hecho de cumplir el principal objetivo de la Directiva Marco de Agua, las organizaciones ambientales, pues éramos calificadas de radicales, pues se ha llevado al punto de que el plan fue informado favorablemente por todos los agentes de la cuenca, salvo la abstención de un sindicato agrario como ESCOA, la abstención también de la administración autonómica. Creemos pues un claro voto vinculado al enfrentamiento político gobierno central autonómico, y después las dos únicas organizaciones que nos hemos opuesto con nuestro voto particular negativo ha sido BBF y Ecologistas de Nación. Y es porque entendemos que, a pesar de que ahora se le da un impulso a la depuración, porque no creemos que esté vinculado mucho a los intereses que hay en la hidrografía del Guadalquivir, sino que viene determinado por los procedimientos de infracción. De hecho, la mayoría de las actuaciones tienen un orden de prioridad en función de los procedimientos de infracción. Después hemos votado negativamente porque creemos también que ninguno de los proyectos que se someten a la declaración de interés público superior, donde no se van a conseguir los objetivos ambientales y se acogen al 4.7 de la Directiva Marco de Agua, están vinculados fundamentalmente a la actividad minera. Cobre Las Cruces con su proyecto de minería subterránea, el recrecimiento del embalse del Agrio, minas de Alquife en Granada y la reapertura de las minas de Los Frailes, las antiguas minas del Narcoya. Son los 4 proyectos que han aparecido como proyectos acogidos al interés público superior. Después, dentro del periodo de información pública, se ha incluido uno más, que es una obra de regulación en Ciudad Real para intentar, hay allí una comunidad de regantes
y lo que quieren implantar en principio eran 10.000 hectáreas en regadío, ahora pues solo 1.000 o 1.500, pero que es un modelo donde parece que lo que pretende la hidrográfica es que la situación actual se quede como está, que ni empeore ni mejore, sino no quiere tomar decisiones impopulares, sobre todo porque hay muchas actuaciones que conllevarían pues la eliminación de regadío o el corte total de ampliación de superficie regable, aunque eso es un principio que está establecido en el plan que está actual y digamos es que como un dogma de fe que tiene la propia hidrográfica del Guadalquivir, que no aumentar la superficie regable, pero sin embargo desde el plan anterior a este pues ha aumentado en 40.000, bueno, ha sido más de 40.000 hectáreas la superficie, no solo vinculada a la reutilización de agua procedente de depuradoras, que de los 20 hectómetros cúbicos de reserva, pues salvo una, creo que eran todos para implantar nueva superficie de olivar y en menor medida o almendro. Después ese incentivo al cambio de cultivo, que ya no solo ha sido una crítica que ha hecho el movimiento ecologista, sino que hay dos entidades agrarias de las que formamos parte también de lo que nos hacemos llamar la Mesa Social del Agua, donde también estamos pues reclamando una serie de actuaciones a ejecutar para conseguir esa transición hídrica que nosotros llamamos en transición hídrica justa, donde se apueste por cultivos sociales, por donde se reparta el agua en función de la disponibilidad y no se apueste por la entrada de inversores para acaparar agua y hacer negocio con determinados cultivos, que es lo que está ocurriendo, lo que nos han llevado a votar de eso de forma negativa. Y lo que no creemos, que si hemos sido incapaces de cumplir los objetivos ambientales o al menos cumplir el programa de medidas en planes anteriores, ahora dudamos mucho de las circunstancias sociales y políticas que se van a dar con los cambios que se pretende dar con distintas opiniones, distintas formas de gestionar, pues estamos hablando de distintos puntos de vista. Hay quien habla de que hay que traer agua de donde sea para mantener y aumentar la superficie regable, como si, pues no sé, si fuera el Guadalquivir, como si fuera el Amazonas. Hay que tener en cuenta el régimen de precipitación, que cada vez el aumento de temperatura hará que haya más evapotranspiración, habrá menos agua disponible. De hecho, el último informe de sequía habla de que hay más de un 25% de menos precipitación respecto a la media en el último año hidrológico. O aquí nos adaptamos a las circunstancias y adaptamos incluso los cultivos, como algunos expertos ya avanzan, o no tendremos más o las consecuencias de no tomar decisiones serán mucho peores en el futuro. Nosotros ya incluso hemos hecho esta propuesta dentro de los consejos del agua y se nos ha tachado poco menos de que alarmistas y bueno, y unas caras que nos miraban como si nosotros nunca pisáramos el campo o solo sobre la base teórica hiciéramos propuestas, cuando hay mucha gente dentro del movimiento ecologista, por la mayor parte, pues que están muy bien formados, están muy bien preparados y en la inmensa mayoría de ocasiones nuestras propuestas están tan bien fundamentadas y tan bien trabajadas al argumento, las alegaciones, que mucha gente se sorprende que gente que está sin ningún tipo de remuneración sea capaz de dedicar su tiempo libre a hacer este tipo de propuestas y a estar bien preparado y bien formado respecto a muchas organizaciones que acuden poco menos que a cubrir el expediente y a votar incluso sin saber ni siquiera lo que se vota. Como a mí, una anécdota que me pasó, no en este caso en el Guadalquivir, pero fue en un consejo del agua andaluz, y fue precisamente en la planificación anterior que se sometió a información de los miembros del consejo el esquema de temas importantes, y no supimos del resultado final y del documento final hasta 12 días después de la votación. Todo el mundo votó a favor, yo fui la única persona que en nombre de Ecologistas de Nación votó en contra. Creo que fue Feragua la única organización que se abstuvo. La gente acude en estos órganos con la idea preconcebida de votar
sin tener en cuenta ni siquiera que hay un documento que era desconocido para los propios miembros del Consejo. Es algo que yo no logro entender. Pues esto me ocurrió en la planificación anterior en Andalucía. Un voto de intención. Pues es que van la gente, van directamente con el voto preparado sin saber ni lo que votan. Yo es que me sorprendió que hasta a mí es la primera vez que me llama el APC, pues nunca me llamó para confirmar que era cierto eso. Digo, oh, tan cierto como que yo estoy allí bueno, supuse que había sido Feragua el que le dijo, pues ecologistas es lo único que han votado en contra. Es que me sorprende de que algo que no... Si yo aporto mis observaciones, mis sugerencias a un plan y no sé si se han incorporado o no a los documentos definitivos, yo no puedo votar a favor de eso, pues todo el mundo votó a favor. Es algo que yo no lograré entender que alguien vote a favor sin saber si eso, a menos que de antemano sepan, porque digo, muchas decisiones se toman en los despachos y no en los periodos de información pública, que supieran de antemano que determinadas reivindicaciones suyas van a acabar reflejadas en el documento, aunque después, como decía antes Juan, los documentos muchas veces el papel lo aguanta todo y se incluyen actuaciones que la propia administración reconoce que son inviables. En este plan del Guadalquivir, esa actuación que se ha incluido, que es se incluye una actuación que nosotros hemos sido muy críticos, que es la viabilidad, un estudio de viabilidad de creación de una nueva presa de 290 hectómetros cúbicos en el Guadiana Menor, que se llama Cerrada de la Puerta, en la provincia de Jaén. Nosotros vemos una absoluta barbaridad, gastar 5 millones de euros en un estudio para ver si se puede construir una presa, cuando ya en planes anteriores que se había propuesto se desechó. Lo que nos parece una barbaridad es que, teniendo la información de los datos de los embalses de los últimos 10 años, cuando la media de los que rodean está en torno al 50-60%, construir un embalse que sabemos que no se va a llevar nunca. Es gastar dinero público ya que se podía destinar a otro tipo de actuaciones nosotros que consideramos prioritarias.